Cordial saludo, mi nombre es Juan David Paz y junto a mi compañera Isabela Marina autorizamos al profesor Droch Valencia la divulgación de este video. Hoy les vamos a hablar sobre el texto expositivo de la quimiometría en la química analítica. A lo largo del artículo se destaca la importancia de la quimiometría en el análisis químico moderno, especialmente en el procesamiento de grandes cantidades de datos digitales generados por técnicas cromatográficas y espectrométricas. Se enfoca en la racionalización y la transformación de datos en información útil y presenta la quimiometría como un enfoque para realizar análisis estadísticos multivariados de datos químicos. Además, la introducción establece los objetivos de la quimiometría en la química analítica, como la selección de descriptores para objetos de estudio, la validación de modelos y la resolución de problemas analíticos mediante métodos quimiométricos. Fuentes de datos. Se centra en la importancia del preprocesamiento de datos en la quimiometría, específicamente en la química analítica. Se destaca la necesidad de transformar los datos crudos en información útil a través de técnicas como el centrado, la estandarización, la normalización y la reducción de datos. Además, se mencionan otros métodos de preprocesamiento como el suavizado, la corrección de señal multiplicativa, la derivación y el manejo de datos faltantes. El documento también proporciona un ejemplo práctico sobre la genotoxicidad de mejillones y cómo se aplicaron diferentes técnicas de preprocesamiento para analizar los datos resultantes. Primero tenemos el centrado medio, que consiste en restar los promedios de las columnas de cada elemento de la matriz, por ejemplo, para desplazar el origen del sistema de coordenadas al centro de la nube de puntos. El centrado hace que los datos a escala de intervalo se comporten como datos a escala de razón, que es el tipo de datos que se asume en la mayoría de los modelos multivariados. El centrado reduce el rango de un modelo, puede aumentar el rendimiento del ajuste, elimina el desplazamiento y puede evitar errores numéricos. Además, puede considerarse como un paso de proyección, ya que elimina el desplazamiento postulado y deja intacta la estructura de datos. En segundo lugar, tenemos la estandarización, que es dividir cada elemento de la matriz centrado con las desviaciones estándar de las columnas. Si las variables se miden en unidades significativamente diferentes, la estandarización es absolutamente necesaria, porque permite que las características con pequeñas variaciones tengan la misma influencia que las características con variaciones grandes. La estandarización no es necesariamente ventajosa, ya que la misma influencia de los picos y el ruido de los datos espectrales puede provocar una pérdida de interpretabilidad. En tercer lugar tenemos la normalización, que significa escalar todas las variables a una unidad de longitud, es decir, dividir cada elemento de la matriz con la distancia euclidiana de la columna. En cuarto lugar tenemos transformación, donde los datos asimétricos se pueden transformar para que tengan una distribución aproximadamente normal. Las transformaciones recíprocas, logarítmicas y de potencia se utilizan con mayor frecuencia. Una transformación logarítmica hace que los modelos multiplicativos sean aditivos, mientras que el exponente de la función de potencia se puede ajustar a la estructura de error. Es importante aclarar que los ceros y los valores negativos causan dificultades para las transformaciones logarítmicas. Y por último lugar tenemos la reducción de datos, que se refiere a la eliminación no supervisada de variables constantes y altamente correlacionadas en un conjunto de datos. Este proceso tiene como objetivo simplificar y optimizar el conjunto de datos al eliminar variables que no aportan información significativa o que están altamente correlacionadas con otras. La reducción de datos es una parte importante del
preprocesamiento de datos en la quimiometría, ya que puede mejorar la eficiencia del análisis y la construcción de modelos al trabajar con conjuntos de datos más manejables y relevantes. Los métodos de análisis de datos se dividen en métodos cualitativos y cuantitativos. Con respecto a los métodos cualitativos, se aplican para problemas de clasificación y reconocimiento de patrones como, por ejemplo, a qué grupo de muestra pertenecen las muestras individuales, o existe algún tipo de agrupación o patrón en la estructura de datos subyacente de un conjunto de observaciones. Hay dos filosofías principales en las que se basan estos métodos. La primera es los métodos supervisados, que son un conjunto de técnicas de patrones que no requieren que las clases o grupos estén definidas de antemano, es decir, que muestras pertenecen a qué grupos. Estos métodos buscan revelar la estructura subyacente de los datos sin el sesgo potencial de conocer las membresías del grupo de antemano. Algunos ejemplos de métodos supervisados incluyen el análisis de componentes principales, mapas autorrevisados y métodos de clustering. Estos métodos son especialmente útiles para extraer la mayor cantidad de información de los datos disponibles. La segunda son los métodos no supervisados. Son algoritmos de clasificación optimizados con un conjunto de observaciones cuyas membresías de clase ya son conocidas. Estos métodos se utilizan para desarrollar y validar modelos de clasificación y toman en cuenta las membresías de clase durante el desarrollo del modelo. Tienen como objetivo introducir la mejor separación posible de los grupos y así maximizar la capacidad del método de clasificación para predecir las pertenencias a clases de muestras cuyas pertenencias no conocen. Ejemplo serían las máquinas de vectores de soporte, el análisis discriminante lineal y regresión de mínimos cuadrados parciales. Por lo tanto, las pertenencias a clases se tienen en cuenta mediante métodos supervisados durante el desarrollo de un modelo de clasificación, pero no mediante métodos no supervisados. Dependiendo del problema en cuestión, un grupo de métodos puede ser más adecuado para el propósito dado, pero no siempre es una elección. Con respecto a los métodos cuantitativos, estos métodos son utilizados para establecer la conexión entre las señales detectadas y los valores de concentración exactos, especialmente en el análisis cuantitativo moderno. Los métodos cuantitativos en química analítica incluyen técnicas de regresión, análisis de correlación y métodos de validación de modelos. Todos los métodos de regresión se basan en un concepto simple: explorar una conexión lineal o no lineal entre una o varias variables independientes y una variable dependiente. El caso más simple es cuando tenemos una variable dependiente y una sola variable independiente, en lo que se le llama regresión univariada. Antes de utilizar los métodos de regresión, debemos de comprobar si existe alguna correlación entre las variables. Este paso es importante principalmente porque los métodos lineales no se pueden utilizar para problemas de regresión no lineal. Si no hay correlaciones entre las variables dependientes e independientes, aún se puede aplicar técnicas de regresión no lineal. Algunos de los métodos típicos para el análisis de correlación son el coeficiente de Pearson, la de Spearman, la de Kendall y los coeficientes de correlación. El análisis de correlación también ayuda a filtrar las variables X altamente correlacionadas que contienen estrechamente la misma información. Sin embargo, la correlación de dos variables no significa en general que tengamos que omitir la mitad de nuestro conjunto de datos. Por otro lado, si algunas de las muestras del conjunto de datos tiene un error mayor por alguna razón, simplemente podemos reducir los pesos de estas muestras. Por tanto, no influirán en el análisis tanto como las demás, aunque para eso también podemos usar funciones predefinidas. Y por último, la validación.
es un componente esencial en el desarrollo de modelos de regresión en química analítica. Se refiere al proceso de evaluar el rendimiento predictivo de un modelo en muestras futuras, lo que es crucial para evitar el sobreajuste, es decir, cuando un modelo predictivo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, incluyendo el ruido aleatorio en el lugar de solo la información sistemática. La validación se realiza a través de técnicas como la validación cruzada, el conjunto de validación externa, métodos de remuestreo como el bootstrap y la validación doble cruzada. Estas prácticas son fundamentales para garantizar la fiabilidad y precisión de los modelos de regresión en química analítica.